La clase anterior hablamos sobre el surgimiento de los partidos políticos y los gobiernos de Sánchez Cerro y Benavides. Pues el día de hoy hablaremos sobre Latinoamérica en la primera mitad del siglo XX. ¿Sabías que la Revolución Mexicana ha sido probablemente el proceso histórico de mayor importancia de la historia de México desde la conquista española? Fue un enfrentamiento de gran complejidad. Distintos grupos sociales con demandas y objetivos muy diferentes se aunaron en la rebelión contra Porfiriato, es decir, contra el gobierno de Porfirio Díaz, que se sostuvo durante más de 30 años y con una clara diferenciación de clases. A partir de 1870, la situación de la mayoría de países latinoamericanos era estable debido a que el desarrollo de las economías exportadoras permitió el incremento de las rentas estables. Con esos recursos, los gobiernos se aseguraron la lealtad de los ejércitos, realizaron obras públicas y ampliaron la burocracia. En este contexto, los gobiernos latinoamericanos estuvieron en manos de oligarquías, selectos grupos de personas que dominaban la economía y la política de sus países. Dichas oligarquías aplicaron programas políticos liberales o conservadores, dependiendo de la corriente ideológica predominante. Sin embargo, todas coincidían con su elitismo político y social. Gobiernos oligárquicos. Los gobiernos oligárquicos privilegiaron el orden, condición que consideraban imprescindible para alcanzar el progreso. Esto implicó la aplicación de medidas autoritarias como la concentración de la participación política en los partidos de la oligarquía y la privación de derecho de voto a los sectores populares, la expansión de vías de comunicación y la consiguiente integración de los diversos mercados regionales a favor de un mercado nacional. Fue el principal objetivo de este periodo. Provincias antes aisladas se convirtieron en parte del engranaje político-económico de los nuevos gobiernos, a la vez que los ferrocarriles incrementaban el valor de la tierra y desplazaban a las poblaciones indígenas a zonas periféricas. La crisis de los regímenes oligárquicos. Desde finales del siglo XIX, el monopolio político ejercido por los regímenes oligárquicos latinoamericanos comenzó a ser cuestionado por las fuerzas políticas y sociales. Uno de los rasgos contradictorios de la dominación oligárquica era que se ejercía en nombre de los principios republicanos, lo cual originaba una fuerte discrepancia entre la teoría y la práctica. Esto finalmente originó la movilización de las fuerzas opositoras contra estos regímenes. Otro factor que impulsó a los movimientos antioligárquicos estaba relacionado con la necesidad de una reforma social. Esto se implica porque, a pesar de que el crecimiento económico produjo transformaciones sociales profundas, especialmente en las ciudades, no estuvieron acompañados de una ampliación de los derechos políticos. Uno de los primeros países donde cayó un régimen oligárquico fue México. Una gran revolución social, cambio de la estructura social, economía y política del país. La Revolución Mexicana. A inicios del siglo XX, México estaba sometido a la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó interrumpidamente desde 1884 hasta 1911. Díaz pensaba de que ese modo le otorgaba al país la estabilidad política indispensable para el crecimiento económico. No obstante, el desarrollo económico solo beneficiaba a los más ricos. La mayoría de los mexicanos vivía en extrema pobreza. La revolución empezó a gestarse en 1910. El primero en levantarse contra el régimen porfirista fue Francisco Madero, quien provenía de una familia de clase alta al norte del país. Luego se sumaría a su movimiento dos núcleos revolucionarios, el norte del país al mando de Pascual Orozco y Pancho Villa, y el estado de Morelos bajo las órdenes de Emiliano Zapata.
En su primera etapa, atravesó dos procesos. El primero, la revolución política, que buscaba terminar con la dictadura porfirista y abrir en el país un proceso constitucional. Y la segunda, la revolución agraria, que tenía como objetivo transformar las estructuras de la propiedad en el campo. En mayo de 1911 cayó Porfirio Díaz. Madero formó un gobierno provisional, pero no pudo controlar la revolución campesina. Tras la caída y asesinato de Madero, el general Victoriano Huerta ocupó la presidencia, mientras Vestustiano Carranza, heredero del constitucionalismo de Madero, ganaba influencia. Carranza mantuvo una postura, lo cual le valió el apoyo de Estados Unidos. En 1914, Huerta fue derrotado y las tropas de Villa y Zapata ocuparon la capital. A partir de entonces, fue necesario buscar una fórmula de consenso que permitiera institucionalizar la revolución. En 1916 se reunió una asamblea constituyente que promulgó en 1917 una nueva constitución. Esta creaba un marco jurídico para las reformas, invocaba el principio de la nacionalización de las riquezas del subsuelo, reconoció los derechos sociales y preveía una reforma agraria. Los movimientos obreros. A inicios del siglo XX, el sector obrero latinoamericano empezó a desarrollarse gracias a dos factores: el crecimiento demográfico, que manifestó en esencial en las ciudades, y la industrialización, que dio empleo a un mayor número de personas. Este incremento estuvo acompañado de una mayor conciencia política. Hablemos entonces sobre la economía en Latinoamérica. Las economías latinoamericanas se han caracterizado históricamente por estar orientadas por la exportación. Esta situación se generó en el siglo XIX por la expansión económica que experimentaron Estados Unidos y Europa. Ciclos de la economía de exportación. Crecimiento de las exportaciones, 1850 a 1880. En términos generales, estos años fueron positivos para las economías latinoamericanas, lo que se observó en la prosperidad de sus ciudades y la riqueza de las élites. La influencia del capital inglés se manifestó en innovaciones financieras y tecnológicas, como el establecimiento de casas mercantiles extranjeras, bancos y compañías de seguros. Asimismo, en la llegada de barcos a vapor, el telégrafo y el ferrocarril. Segundo, inicio del crecimiento del modelo de exportación e importación, 1880 a 1914. Esta fue una etapa de apogeo en las exportaciones, especialmente de grupos agropecuarios. En Argentina, por ejemplo, se multiplican por 10, mientras que en el resto de América Latina se triplicaron. Esta expansión en las exportaciones produjo ingentes riquezas entre la élite económica latinoamericana, que empezó a construir barcos, compañías de seguros, sociedades industriales y financieras. Estos capitales, junto con el inglés, se invirtieron en el comercio exterior, la infraestructura pública y en industrias de bienes de consumo. Tercero, expansión del crecimiento basado en la exportación e importación, 1914 a 1929. El inicio de la Primera Guerra Mundial fue desfavorable para las exportaciones latinoamericanas. Sin embargo, con estas se recuperan a poco tiempo por el aumento de los precios de los productos de exportación y por el surgimiento de un nuevo e importante consumidor, Estados Unidos. Y finalmente, inicios de la industrialización, 1930 a 1960. El crack de 1929 y la consiguiente crisis económica mundial en la década de 1930 redujo drásticamente los mercados de los productos de exportación latinoamericana. Entre 1930 y 1934, el precio y el volumen de las exportaciones se redujeron en un 48% con respecto al periodo de 1925 a 1929. Para superar esta crisis económica, los estados latinoamericanos establecieron dos estrategias complementarias. Reforzaron sus vínculos comerciales con Europa y Estados Unidos para continuar con la exportación
y desarrollar industrias locales. Después de 1930, la industrialización fue un medio para promover la autosuficiencia económica internacional y producir los bienes y tecnología que antes se importaban. Esta estrategia de sustitución de importaciones tuvo un éxito relativo hasta mediados del siglo XX. Hablemos entonces, ya para terminar, sobre el populismo latinoamericano. El populismo emergió una posibilidad de satisfacer sin traumas revolucionarias las necesidades populares. Las características del populismo fueron la figura de un líder fuerte o carismático, la presencia de amplios sectores sociales que no encontraban canales de expresión, el carácter personalista de la política, donde el líder tenía la capacidad de movilizar sectores sociales estratégicos para forzar la negociación política. Una imprecisión ideológica, pues rechazaban ser izquierda o derecha. Y finalmente, una política económica desarrollista, que incluía programas de industrialización y nacionalización. Una vez en el poder, los regímenes populistas procuraban no alterar el orden social para mantener el apoyo de las clases pudientes. Al mismo tiempo, implementaban programas sociales para satisfacer las demandas populares. Es así que con toda esta información podemos dar fin a esta lección. Espero les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase.